Marco de la conmemoración de los 66 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, les damos la más cordial bienvenida a esta, la segunda jornada de celebración de este aniversario. El día de hoy, en horas de la mañana, estaremos celebrando un foro café que tiene como título los rankings universitarios, cómo estamos y cómo podemos mejorar. En primer lugar, vamos a tener unas palabras del señor decano, profesor Raúl Huisi, quien esta mañana comparte con nosotros acá en el Salón de Eventos Especiales del Banco Central de Venezuela. Señor decano, por favor. Aló, aló. Bueno, muy buenos días. Gracias por la asistencia a esta jornada de café que tenemos hoy acá en la Salón de Eventos Especiales. Eh, Gracias a quienes están asistiendo y gracias a los ponentes. Vamos a tener presente al profesor Alejandro Gutiérrez, director del CDCHTA, al profesor Rafael Borges, jefe del Departamento de Estadística de Base Jula, y a la economista Mary Helen, directora de Planes. Juan Carlos Pacheco estaba invitado, pero lamentablemente por razones de salud no puede estar acá, está recién operado. Queremos agradecerle también mucho la asistencia de los directores de tanto del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, el profesor Darío Márquez, como de la profesora María Fernanda Peña, directora del CIDE, próximamente a partir de enero, Instituto de Investigación en Administración. Eh, Creo que el tema está por demás interesante. ¿Sí? La profesora Magdalena Muñoz, directora de escuela, que siempre está presente con nosotros, y el doctor Henry Vargas, todos los invitados. Bueno, siempre que aparece la cifra sobre la ubicación de las universidades, se genera una polémica hacia lo interno de la universidad. ¿Por qué estoy? ¿Por qué no estoy? ¿Por qué subí? ¿Por qué bajé? ¿Sí? Entonces, ahí vienen los mecanismos de reflexión, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Cuando subimos nos alegramos y cuando bajamos decimos, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? De eso se trata esta charla de hoy, que tengo entendido está grabándose, ¿verdad, Borges? Sí. Sí, está grabándose. No sé si en inicio sí, menos que ya revisó la grabación y que va a ser seguramente un material de apoyo para cuando nosotros, incluso en el seno del Consejo Universitario, aquí deberían haber muchos consejos universitarios hoy, ¿verdad? Deberían haber algunos decanos, ¿verdad? Y precandidatos. Y precandidatos, porque siempre opinan, pero bajo la política del micrófono, ¿no? Entonces, aquí, porque en el Consejo Universitario hay muchos orientes cada vez que aparecen la aparición de la urna de los rayos. Entonces, yo creo que las tres personas que están hoy acá como ponentes tienen un buen conocimiento, manejan información y manejan sobre todo información estadística, ¿no? A mí se me ocurrió una vez en el Consejo Universitario decir una frase que generalmente la repito con frecuencia cuando hay mucho verbo y poca información. Entonces yo le decía que el dato mata al relato. ¿Sí? Si información estadística, bueno, nosotros tenemos aquí una facultad con gente de formación estadística. De hecho, el profesor Borges es estadístico profesional con una dilatada carrera y él comenzó a raíz de la discusión que se generó de la aparición de los rankings a estudiar algunos indicadores que son todos, cómo nos clasifican, etcétera, etcétera. Y esto es importante tenerlo claro porque en la medida que tengamos información estadística sobre los parámetros que tomen en cuenta para ubicar a las universidades en los distintos rankings que hay, porque hay muchos, podemos nosotros definir políticas académicas y estímulos e incentivos en la universidad. Entonces, bueno, creo que por demás interesante, de verdad que siento la ausencia de muchas personas que tienen que ver con este tipo de decisiones en la universidad, pero bueno, ellos se lo pierden, ¿sí? Seguramente. Entonces, bueno, bienvenidos, buenos días y vamos a dar entonces inicio hay todo un conjunto de actividades el resto de la semana hasta el próximo lunes 18, ¿sí? Bueno, buenos días. Bien, muchas gracias, señor decano.
El día de hoy vamos entonces a contar con la presencia de tres magníficos ponentes para este tema sobre los rankings universitarios. En primer lugar, tenemos a Alejandro Gutiérrez Socorro, economista, máster en economía agrícola, doctor en estudios del desarrollo, docente titular jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Por su dilatada trayectoria como investigador, actualmente es miembro correspondiente de la Academia de Mérida y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas con sede en Caracas, y en la actualidad ocupa el cargo de coordinador general del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de los Andes. También está presente acá para contribuir de forma valiosa a esta discusión María Eugenia Urdaneta, economista con una dilatada trayectoria en la dependencia de planificación de la Universidad de los Andes, Flandes, actualmente directora de esta unidad, de esta dependencia. Y nos acompaña el profesor Rafael Eduardo Borges Peña, licenciado en estadísticas, máster en estadística aplicada, candidato a doctor en salud pública, actualmente jefe del Departamento de Estadísticas y, como bien lo asomaba el señor decano en sus palabras iniciales, con una amplia trayectoria en el estudio del área de las estadísticas y la programación en esta disciplina. Teníamos pautada la participación de la licenciada Naila Karina Márquez y del profesor Juan Carlos Pacheco, pero por razones de salud no pudieron estar acá. Estos tres magníficos ponentes van a discutir acerca del asunto de los rankings universitarios. Para nosotros, los economistas, siempre es fundamental tener indicadores que nos puedan precisamente mostrar por dónde vamos, qué debemos corregir para llegar hacia donde queremos. Ese es precisamente el arte de la planificación. Entonces, sin duda alguna que esta conversación va a ser muy útil y valiosa en ese plano. Agradecemos la presencia de la profesora Magdalena Muñoz, directora de la Escuela de Economía, y del rector Henry Vargas, que siempre tienen a bien acompañarnos en estas actividades académicas de la facultad. Damos de nuevo gracias a Dios por este nuevo aniversario, y es un conjunto de actividades que con un gran esfuerzo el decanato y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales viene preparando ya desde hace un tiempo acá para conmemorar la dura batalla que significan 66 años de vida académica para esta institución. Voy a dejar en la palabra a la doctora María Fernanda Peña, directora del hasta muy poco Centro de Investigaciones de Desarrollo Empresarial, para que tome la batuta del evento e invite a nuestros ponentes a tomar asiento acá en la tarima principal. Que disfruten ustedes del evento. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a esta excelente sala que tenemos en la facultad y que nos permite hacer actividades híbridas con personas conectadas desde cualquier lugar del planeta y los que estamos aquí queriendo la universidad y haciendo cada día universidad. Estimados panelistas, adelante, por favor.
Bueno, la idea el día de hoy es que podamos tener una conversación entre pares, entre amigos, entre universitarios, acerca de los resultados que hemos tenido en los rankings internacionales, perdón, para la ubicación de nuestra universidad. Sabemos que ranking hay muchos, que hay muchos criterios para medir y como quieran tenemos personas que probablemente vayan a ver este video posteriormente en YouTube. Quisiera iniciar haciéndoles una pregunta muy sencilla para que podamos ponernos en contexto en la conversación el día de hoy y que pues nos explique de forma sencilla, clara, pues esos rankings se ponderan y cuáles son los criterios que utilizan. No sé quién quiere iniciar. Yo puedo hacerlo, sí, pero que no se puede proyectar nada. Sí, claro, profe. Sí, mira, por aquí. sí, es una presentación, pero ¿cuánto tiempo tengo? Puedo hacer una sola reflexión solo bueno, buenos días a todos. Yo contento por este 66 aniversario de nuestra facultad. Inicié mis estudios cuando la facultad estaba en la Avenida Universidad, se me cayó la cédula, este, en el año 1972, en julio de 1972, de manera tal que la mayor parte de mi vida ha estado vinculada a estas fases. Bueno, fíjense, este es un tema complejo que, como digo, el decano genera controversias cada vez que sale el resultado del ranking y la ULA aparece. Unas veces, eh, unas veces subimos, otras veces bajamos. Eso tiene que ver con muchas cosas, más que con una realidad. O sea, los rankings no siempre reflejan la realidad de lo que está sucediendo en las instituciones. Tratan de hacerlo muy bien. Tienen bondades y tienen también muchas, pero muchas críticas. Lo que deberíamos hacer los universitarios es tener una visión crítica de esos rankings y no conformarnos con los resultados superficiales. Hay mucha cocina en la elaboración de los rankings, como en todas estas mediciones, baremos, etcétera, siempre son imperfectos. Hay imperfecciones que son inevitables, hay imperfecciones que están escondidas, etcétera. Pero, ok, sí dan una información, lo digo a pesar de la visión crítica que tienen los rankings, tenemos que seguir participando y enviando información para tener una idea de cómo nos están viendo con la poca data que podemos enviar. Pero lo que no podemos es tener una lectura superficial de esos resultados y conformarnos solamente con decir, bueno, subimos, bajamos, se confunde el resultado con las coyunturas de los debates políticos de candidatos que tenemos en la universidad. Se le trata cuando el ranking sube, cuando subimos en el ranking, la gente muchos se quedan callados, pero lo bajamos. Esa es la culpa del decano, esa es la culpa de las autoridades, etcétera, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva más a largo plazo y mucho más objetividad. Por eso me hubiera gustado que aquí estuvieran muchos precandidatos, ¿no? Pero bueno, ya aparecerán por allí. No, ya aparecerán por allí. Bueno, los rankings son listas que clasifican
a las universidades del mundo con base en diversos criterios. Por ejemplo, la calidad de la enseñanza, la visibilidad en la web, las relaciones estudiante-profesor, la cantidad y calidad de investigación, la reputación académica, el prestigio de la universidad, la opinión de los empleadores egresados y otros. Estos rankings se pusieron de moda sobre todo en este ciclo, en lo que va de este ciclo, 2003, 2004, empezaron con fuerza a aparecer los rankings de universidades. Digamos que son un producto también de la globalización que vive el mundo. Algunos de los más conocidos no son los únicos, pero está el QS, el World University Ranking, está el The Higher Education World University Ranking, cuyos resultados me dijo Juan Carlos Pacheco que pueden salir hoy, ¿no? Entonces, y que probablemente la ULA sea la única o dos de las instituciones venezolanas que participaron. El Academic Ranking of World Universities, el ranking de Shanghai, es muy exigente, incluye los ganadores de premios Nobel, las universidades ganadores de premios Nobel, etc. El ranking Web of Universities, ¿no? Que publica data disponible en la web. Disculpen el inglés, pero esto lo copié directamente de la página web, ¿no? Y está basado en datos de acceso abierto. Y bueno, combina todas esas variables en un indicador. Y últimamente, tengo la impresión, casi la seguridad, de que la data proviene del Google Scholar, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en Google Scholar? O sea, tenemos data en Google Scholar. ¿Ah? ¿Cuántos? Levantemos la mano. ¿Ah? ¿No? Y muy poco. No cobran por poner la data en Google Scholar, simplemente meterse y poner los datos de las publicaciones. Aquí la ULA anda muy bien, ¿cierto? ¿No? En relación a América Latina y Venezuela, la ULA anda bastante bien, pero digamos que este es uno de los últimos, es AD Scientific Index, y está basado en un índice de impacto muy conocido, muy difundido entre los que hacen bibliometría, sensometría, el H-Index. El H-Index es el número aplicado a un investigador que tiene H trabajos que han sido citados al menos H veces. En Colombia, cuando van a contratar profesores universitarios, le ven el H-Index a la gente, ¿no? No sé de qué ranking, pero si de Scopus o de el AD, ¿no? El AD que no tiene nada que ver con el AD que no, pero entonces en Colombia me decían algunos que si tú tienes un H de 5 o menos, estás ya descartado de entrada. O sea, eso lo que quiere decir ese indicador es un índice, un H de 10 significa que tienes 10 artículos que han sido citados al menos 10 veces por otro, sido citados, ¿no? Al menos 10 veces. Eso es lo que significa ese indicador que le han caído con muchas críticas en el mundo de los académicos. Ajá. Ahora, las bondades. Algunas de las bondades de estos rankings es que, bueno, que nos dan información para evaluar y comparar la calidad de la educación superior entre países y dentro de los países. Pueden orientar a estudiantes y padres para la selección de las mejores universidades y carreras. Yo diría que pueden orientar y pueden hasta mal orientar. Pueden servir de base con su información para diseñar y ejecutar políticas que mejoren el desempeño de la institución de educación superior. Creo que esta es la principal bondad, pero los burócratas universitarios poco nos detenemos a ver estos indicadores y a meterle el diente a la metodología, cómo se construyen y qué información nos están dando y si estamos de acuerdo, si nosotros tenemos opinión de que eso refleja la realidad o no refleja la realidad, etcétera. Pueden facilitar la comparación entre instituciones de educación superior. Entonces, bueno, el gran debate aquí en la ULA cuando sale uno, ¿y por qué estamos detrás de la UCAP? ¿Y por qué la UCAP? ¿Y por qué la metropolitana viene subiendo? ¿Y por qué esto y lo otro? Pero no nos detenemos a analizar el resultado. Ayuda a mejorar el prestigio y la reputación de las universidades mejor clasificadas.
Ajá. Ahora, hay muchas críticas a los rankings. Aquí apenas puse 10 y conseguí un informe preparando esta conversatorio de la Universidad de las Naciones Unidas, que tiene un documento de declaración de un grupo de expertos independientes que firma una declaración sobre los rankings internacionales de universidades. Y por supuesto, la inteligencia artificial también nos da un poquito de información sobre esas críticas. Por ejemplo, se critica mucho que quienes elaboran los rankings no están obligados a rendirle cuentas al público, gobiernos, universidades sobre sus datos y metodologías. Bueno, pues las metodologías no es tan cierto. Lo que pasa es que, como vamos a ver, la metodología, algunos ítems no están muy bien explicadas. Pero lo que sí es cierto es que no hay acceso a su base de datos para curopotearla, para examinarla de verdad, ¿no? O sea, el ranking se lanza y bueno, tú lo tomas, lo aceptas, lo dejas, no reflejan fielmente el desempeño e importancia para los países y las regiones de las universidades y pasan por alto la diversidad de misiones que tienen las universidades. Por ejemplo, bueno, sí, puedo estar en el último lugar del ranking, pero esa es la universidad de la región que produce médicos, por ejemplo, que produce enfermeras, que produce, bueno, eso no tienen, cada ranking tiene su metodología y trata de abarcar cosas, pero son muy incompletos. Favorece a las instituciones de mayor tamaño más conocidas y antiguas. Algunos favorecen las universidades fuertes en ciencias naturales, tecnologías y matemáticas. Algunos favorecen las publicaciones de artículos en revistas que cobran los autores para publicar sus artículos. Bueno, el CDSHTA en los buenos tiempos daba una ayuda para cuando le cobraban a algún investigador para publicar un artículo, una revista científica, una ayuda que llegó a ser máximo de $300. Pero a mí me han llegado investigadores a pedir ayudas que son simplemente infinanciables, ¿no? Infinanciables. El doctor Alfonso Zuna Ceballos, nuestro excelente vicerrector académico, una vez con su grupo de investigación querían publicar un artículo en una revista de altísimo impacto, pero les exigían que tenían que pagar $3,000 por la publicación del artículo, ¿no? Para que tengan una idea de dónde estamos y dónde nos estamos moviendo, ¿no? El mundo de la ciencia, el mundo de los índices, el mundo de las revistas científicas, allá en ese ciberespacio hay una guerra, allá, y nosotros desconocemos los factores que están en juego, los elementos que están allí, pero hay una guerra, por ejemplo, entre las revistas de acceso abierto que difunden información científica y las revistas que no tienen acceso abierto. Nosotros en la ULA tenemos acceso abierto y tenemos aquí está la gente de Saber Una, que es la ventana nuestra del mundo, por allí nos rastrean. Aquí está el ingeniero Leonel Vivan, que dirige el índice, el único índice de revistas científicas que nos queda en Venezuela, no reconocido por los CDSH en todas las universidades, que es Revencit. También un profundo conocedor de esto. Algunos tienen enfoque excesivo en la investigación de punta, subestiman la investigación destinada a resolver problemas fundamentales de los países y la región. Es decir, se basa en publicaciones, artículos científicos no publicados en cualquier revista. Se basan generalmente se basa. El de Google Scholar es muy amplio. Yo diría que es en términos de investigación es el más democrático. Es el más democrático. Yo no sé si es el de más calidad, pero es el más democrático porque allí lo que tiene que hacer un investigador es meterse, poner los títulos de sus investigaciones, ¿no? La referencia de sus investigaciones, y eso empieza a correr en el ciberespacio y ellos localizan quién te ha citado, etcétera, y no toma en cuenta solamente artículos científicos. Este PowerPoint, si yo lo pongo allí en una página web, le pongo la dirección, puede ser que aunque no es un artículo científico, pudiera ser
tener varias citaciones. Y esto va para mi récord académico, ¿no? Es decir, que no necesitas publicar en las revistas de altísimo impacto un informe de investigación que haga, o una consultoría que haga el Instituto de Investigaciones o el Instituto de Investigaciones en la Administración, ¿no? O el Instituto de Estadística Aplicada, etcétera, un informe, un documento que es simplemente el resultado de una consultoría que es útil para la región o para el frente que lo contrató. Allí eso puede ser tomado en cuenta. Hay subjetividad en la reputación derivada de una metodología basada en opiniones, en encuestas, sin muestras probabilísticas. Sobre eso puede Borges ahondar más adelante, no me voy a tener allí. Hay un sesgo favorable hacia las universidades del mundo desarrollado por mayores presupuestos. Algunos tienen conflictos de interés, alianzas con las editoriales de publicaciones científicas más importantes. No hay transparencia en los datos y la metodología. Puede generar competencias desleales y conductas poco éticas para mejorar la posición de la universidad en los rankings. Los que lean la prensa europea y no europea, usted sabe los escándalos que han habido alrededor de las universidades de Arabia Saudita, la Universidad de Riyadh específicamente, que es la más importante de ellos, que ha sobornado investigadores de punta en España, de donde surgió el escándalo, así como contratan los mejores jugadores del fútbol del mundo, ¿no? Se los llevan, etcétera, ¿no? Ellos andan en un proyecto, Arabia Saudita anda en un proyecto global muy importante de desarrollo, de diversificar su economía y no miden las consecuencias de las cosas que hacen para lograr eso. En España hubo un gran escándalo y todavía hay un gran escándalo. Hay incluso un rector de una universidad, de la Universidad de Salamanca, ahorita, un escándalo. ¿Por qué? Porque ese rector publica mucho, pero parece ser que recibió ayuda de Arabia Saudita. Pero es que Arabia Saudita le dice a un investigador, bueno, mire, yo te voy a dar a ti $70,000 anuales, pero los artículos que tú publiques tienes que poner en la universidad de Riyadh, por ejemplo, ¿no? Exclusivamente. Y ahora con la inteligencia artificial hay personas que publican no 10 artículos al año, que ya es bastante, N artículos al año, ¿no? Es decir, esto de los rankings también nos impide reflexionar sobre la calidad, la utilidad, etcétera, de muchas de las cosas que hacemos y las conductas éticas están sobre la mesa, conductas poco éticas, ¿no? La siguiente. Bueno, esto era el ranking QS del 2019. Esto ha cambiado. Lo que no tengo seguridad es si en el último ranking, el QS 2025 en la ULA, aplicaron esto o aplicaron ya el nuevo. Porque, fíjense, pero para que tengan una idea, los criterios de evaluación y cuál es el peso, la ponderación que tiene, la reputación académica, ahí está la gente. Eso, la reputación académica se mide a través de una encuesta. ¿Una encuesta a quién? A un grupo de investigadores en el mundo que puedan participar voluntariamente. Yo participé este año, por supuesto que no puedo evaluar a la UNA, pero participé porque la gente de Flandes me pidió que me anotara en la lista. Es decir, no es una muestra probabilística, es una muestra de un voluntariado, ¿no? Entonces, está así como las encuestas de ex, ¿no? Mira, estamos haciendo ahí una encuesta sobre quién es el candidato a rector. Entonces, todos los candidatos empiezan a llamar a sus seguidores. Miren esto, a contestar la encuesta, ¿no? O vota por mi sobrina que está de candidata a mi Venezuela en una encuesta de X, etc. Eso no, bueno, Borges, aquí está el estadístico, está en eso, ¿no? Reputación ante el empleador. Aquí, bueno, María Eugenia nos aclarará, o aquí sufrimos los de la URLA. La reputación es también una encuesta.
¿no? Pero hay que dar una lista de empleadores. Ya María Eugenia les hablará de las dificultades que tienen en Plante para conseguir que la universidad y sus facultades le den la lista de empleadores, ¿no? Entonces, si no tienes lista de empleadores, por supuesto, ¿quiénes se anotan? ¿Dónde están las grandes empresas del país? En Caracas, ¿verdad? Sí, Caracas. O sea, lo que es un milagro, le digo yo, o sea, yo anoche, reflexionando sobre todo esto, yo decía, bueno, lo que es un milagro es que la Universidad de los Andes sea la única universidad de provincia que aparece entre las 4 primeras. Esto no es para justificarnos. Nosotros tenemos que saber cuál es la piedrita que nos molesta en el zapato, ¿no? Son muchas piedritas que cargamos en el zapato. Bueno, la relación profesor-estudiante, profesores con PhD o equivalentes. Repito, esto era el ranking 2019. De 2025 no. Aquí lo tiene, bueno, tú lo vas a mostrar, ¿no? Las citaciones por artículos científicos publicados. ¿Cuál es la fuente? Siempre hay que ver cuál es la fuente, de dónde vienen los datos. La fuente es Scopus, el Elsevier es Scopus, el Elsevier es la gran editorial de publicaciones científicas, tanto de libros como de revistas científicas. El Elsevier es un gran gigante ahí. Por eso digo que hay una guerra, hay una competencia en el ciberespacio, donde está Clarivate, está que absorbió a Web of Science, a lo que era Science Citation Index. Es decir, allí hay un mundo, hay una gran cocina, ¿no? Donde se hace buena comida y se hace mala comida, y se mezcla la buena comida con la mala comida, ¿no? Ahora, las revistas que no están en Scopus no entran allí. Y lo que vi en lo que ellos denominan la nueva metodología 2025 es que Scopus tiene, si me hago yo una ranking, tiene 4 cuartiles. En el cuartil 1 están las revistas científicas de las super grandes ligas, pues, ¿no? O sea, las de alto impacto, generalmente allí están todas las que cobran, no todas las que están allí cobran, pero digamos que la mayoría cobran cantidades importantes. ¿Y son editadas por quién? ¿Por quién son editadas? Por Elsevier, John Wiley & Sons, es decir, las grandes editoriales de publicaciones científicas, ¿no? Ajá, revista que no esté en Scopus, ese artículo no cuenta. ¿Por qué no es Web of Science? Pregúntense, ¿por qué no es Web of Science? No, yo me hago esa pregunta, no tengo respuesta. Porque Web of Science agarra Scopus, pero agarra también Site Citation Index y Emergency Site Citation Index, ¿no? Es decir, abre un poco el espacio, ¿no? Entonces, obviamente, las universidades latinoamericanas y sobre todo las de los países en crisis como Venezuela, estamos muy lejos y repito, es un milagro que sigamos apareciendo. Pertenencia a redes internacionales, colaboración con otras universidades. Hay que publicar con otros de otros países, con otros investigadores de otros países. Hay que tener redes. Y lo digo aquí en una facultad que es de ciencias sociales, porque en las ciencias sociales estamos acostumbrados a hacer investigación individual. No nos gusta trabajar en grupo. No tenemos la cultura de trabajar en grupo. En la Facultad de Ciencias sí. Por eso que usted, a mí una vez, que en la revista del instituto, me preguntó la editora, mira, profesor, esto puede ser posible. Un artículo con 8 autores. Le digo, no solamente puede ser posible, sino que tan corto, porque en ciencia publican artículos hasta con 30 investigadores, porque todo el grupo que participa en el laboratorio, que participó en ese artículo, va allí como autor, ¿no? Etcétera. Entonces, pero hay que publicar y hay que tener relaciones con universidades de otros países, independientemente de los rankings. Nosotros no podemos aislar. Los posgrados no pueden aislarse. Bueno, yo voy a dejar que María Eugenia, tengo aquí más información sobre los elementos del nuevo ranking, de la nueva metodología del QS que es uno de los que en donde participamos por más constancia, ¿no?
Ajá, aquí, bueno, simplemente estos son los rankings del 2012 al 2025, las 4 primeras universidades de Venezuela. Y en la última columna nos dice cuántas universidades participaron en la medición de América Latina y el Caribe. No nos vamos a comparar con Estados Unidos y Europa porque no es nuestro grupo. El grupo está fuera del otro, ¿no? Pero en América Latina, ¿dónde estamos? Bueno, la primera siempre es la UCB. La UCB tiene una base de investigación muy fuerte. La gente, aunque esté fuera, sigue poniendo a la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Algunos investigadores de la ULA ya no ponen a la ULA. Y no lo ponen no porque no quieran poner a la ULA, sino porque hay universidades que los contratan, que les pagan el salario y les exigen exclusividad. Por ejemplo, un investigador nuestro que podemos utilizar para el doctorado en economía, José Mora. José Mora, cuando estaba en las Javerianas de Cali, tenía exclusividad. Sí, no podía. Ahora está en un college en Estados Unidos y dice, bueno, ya no tengo exclusividad, ya puedo ayudar, ¿no? Ya puedo ayudar con más libertad. Bueno, la Simón Bolívar fue una universidad pequeña que ha sufrido mucho, una universidad pequeña pero muy volcada hacia la investigación, hacia la tecnología, excelentes profesionales, siempre aparece de segunda, y después emergió la UCAP, ¿no? La UCAP en el 2012 era la cuarta, pero luego nos superó. La ULA tiene altos y bajos. Ahora, esos altos y bajos tienen que ver con la metodología. Yo sé que tenemos una tendencia a ir a la baja, porque fíjense ustedes, ¿no? Lo interesante es por qué se mantiene la UCB, porque la UCB sufre la misma situación que sufrimos en la ULA. Ahora, ¿qué es lo que hace que la UCB se mantenga en los rankings? Eso sería un buen tema de investigación, pues. Se mantenga siempre, porque ven ustedes que la variación en el ranking Q está allí, o sea, se mantiene constante. Yo sé que ellos tienen una base de investigación muy fuerte, que los investigadores que publican siguen metiendo a la UCB allí, es decir, la gorra de la UCB la tienen bien puesta, etcétera. No sé, Borges, que es egresado de la UCB y que tiene amigos en la UCB, no puede decir algo más, ¿no? Ahora, vean ustedes que nosotros nunca hemos dejado de estar entre las 100 primeras universidades de América Latina, la última. Ajá, y esta es la del ranking, cómo nos midieron en 2025 a las 4 universidades principales, entre esas a la ULA, y bueno, ahí está la metodología, la fuente de datos, y en lo que estamos bien, lo que estamos mal. Muchas veces estamos bien, por ejemplo, en el impacto de web, somos la segunda en Venezuela, ¿no? Gracias a Saber ULA, gracias a Saber ULA. Eso es gracias a Saber ULA. Pero el servidor de Saber ULA está que echa el tiro, ¿no? Una vez se cae. Si ese servidor ULA, si ese servidor ULA se daña, señores, estamos en blackout, desaparecemos del ciberespacio. O sea, esa es la única ventana que tenemos para que nos midan. Por ahí nos miden las revistas, ¿no? Por ahí es donde nos miden las revistas. Nos hacen el rastreo. Y ese repositorio tiene un triangulito de inseguridad. Por cierto, averigüé. Tarea para el Consejo Universitario, Raúl. Averigüé que es muy barato quitarnos ese triangulito. Que no es tan caro como suponemos quitarnos el triangulito ese rojo de inseguridad. Imagínense ustedes el mundo en que estamos, y cuando usted entra a una página web, entra a Saber ULA, le aparece un triángulo rojo de inseguridad que corre a cualquier investigador. Es decir, que no puede consultar lo que producimos. Bueno, yo lo dejo hasta aquí, y ya los que vienen atrás, María Eugenia y Rafael, van a ahondar en muchas de las cosas que yo dije aquí. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, profe Alejandro. Le cedo la palabra entonces a María Eugenia Urdaneta, que nos va a hablar un poco más de estas medidas. Buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a todos los profesores que ayudaron a organizar este evento, María Fernanda, profesor Alejandro, profesor Borges, también el profesor Henry Vargas estuvo interviniendo en la organización de este evento. Primero, pues tenía presente venir la licenciada Neila Márquez, que es la persona, la funcionaria encargada directamente de lo que es el registro de los datos institucionales, en los rankings que ahora voy a comentar, y además en el seguimiento permanente, que es una actividad de verdad que exige muchísima dedicación. Aprovecho esta oportunidad por una inquietud que tiene Planes desde hace muchísimo tiempo y lo hemos conversado con el rector, que sería ideal que esta conversación, este tema del ranking, sea discutido en el Consejo Universitario. Y aquí hay un decano presente y que ojalá y exista esa motivación, porque esto es una actividad donde debe estar la academia. Nosotros somos una dependencia administrativa que tiene una gran ventaja y que quizás esa fue la motivación que llevó en el año 2012, 2013, la coordinadora del rectorado de ese entonces, la profesora Friucati, que se motivó con la necesidad de que debíamos ubicarnos en algunos rankings, por lo menos, para tener una referencia de cómo estamos y hacia dónde debemos ir. Y acudió a Planes porque en Planes se lleva la consolidación de una información institucional que se hace para rendir cuentas al Consejo Universitario, a la comunidad universitaria, a la comunidad andina y al Estado. En un documento muy bello, yo de verdad que cada vez pienso que ese documento es muy rico en información y que cada día ubicamos más información en el mismo y que por la rigurosidad de los datos, a veces nos demoramos en la entrega para hacer un documento que sirve como fuente de información para el ranking. Estoy hablando del informe de gestión institucional. El informe de gestión institucional es un documento que da un repaso general, no es la memoria y cuenta, que tiene otra estructura, da un repaso general donde se presenta el corte anual del desempeño de las facultades, los vicerrectorados en el pregrado, en el posgrado, en la investigación, en la extensión. Pero es una visión, vamos a decir, como un periscopio. Una visión muy general, que ya entrar en el detalle, lógicamente, cada dependencia, como es el caso del CDSH, pues puede detallar aún más dicha información. Entonces comenzamos a trabajar con dos rankings, con el QS, World University Rankings, y el Times Higher. Y la experiencia pues ha sido de muchísimo provecho porque nos hemos dado cuenta que inclusive Landes obviaba alguna información que era importante, pero había otra que nos colocaba en una visión prácticamente de varias dimensiones. Por ejemplo, teníamos que ver una facultad en la desagregación de las carreras que oferta, pero luego teníamos que organizar la universidad por áreas de conocimiento, que es la forma como el Ejecutivo nos solicita la información para determinar el comportamiento de cada una de ellas. Pero resulta que el ranking, más adelante les diré cómo nos exige la organización de la información por algo que se llama áreas temáticas. Entonces, ese tipo de exigencias también obliga a la clasificación del personal docente, no por facultad, sino de acuerdo al área temática donde ese profesor se ubica. Y así la investigación, y no solamente eso, los ingresos que percibe la institución por el área de investigación, también clasificarlo por área temática. O sea, ustedes más o menos comencemos a ver la rigurosidad de la información. Aquí está el profesor Borges, que es bien complicada. Entonces, vamos a ubicarnos con algunos indicadores de QS que ya el profesor Alejandro anunció, pero voy a manejar los que se utilizaron en la última medición. La reputación académica, ya el profesor Alejandro lo comentó, que es una encuesta que se hace a los académicos, y yo le preguntaría aquí a los profesores presentes si pueden levantar la mano. ¿Alguno de ellos ha recibido alguna solicitud de alguna encuesta para el ranking QS World University para evaluar otras universidades del mundo o de la región latinoamericana? Felicitaciones. Excelente. Inducido por Plantes. Ajá, ok. Empezamos a ver ya uno de los aspectos que es importante porque tiene que ver
con la motivación del académico para ayudar a impulsar. Ahora, es muy importante, el profesor Alejandro y el profesor Rafael no pueden evaluar a la Universidad de Los Ángeles, pero evalúan algunas de la región, porque cuando se mide el QS ranking en Latinoamérica, se está midiendo solamente en las universidades de la región, ¿sí? Pero sería interesante ver cómo nos están viendo los académicos de la UCAB, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Sao Paulo, sería bien interesante. Entonces, este es uno de los aspectos, de los tantos aspectos que vale la pena ir hablando poco a poco sobre cómo podemos mejorar este ranking. Me voy con el segundo que anteriormente le daba, perdón, este ranking, ese indicador tiene un peso de 30% en la valoración. Luego viene la reputación del empleador, que yo me pregunto, ¿será que le solicitarán información a esos hospitales en Ecuador, en Perú, en Chile, que tanto hablan de nuestros médicos venezolanos? ¿Será que le preguntan, son los médicos de la Universidad de Los Ángeles? Yo estoy segura que no pueden emitir ninguna opinión. ¿Por qué? Porque no están en el directorio de empleadores. Y esa es una de las grandes fallas que como Universidad de Los Andes tenemos. En varias oportunidades hemos solicitado a través del Consejo directamente, y aquí realmente quien ha respondido en la Facultad de Ciencias Económicas y Forestales, perdón, y Sociales, siempre ha respondido y se ha apoyado, y si no, ¿y dónde podemos soportar esa información? O sea, nuestros economistas son muy buenos. Yo recuerdo, bueno, estoy hablando de hace unos cuantos años, que yo tuve la oportunidad de compararme y medirme cuando tuve la experiencia en la empresa privada, en la banca, en Caracas, sector, en el Banco X. Y yo me comparaba silenciosamente con egresados de local y con egresados de la Universidad Central de Venezuela. Y yo me sentía muy bien preparada, pero, comentaba que yo sentí que en la facultad, cuando trabajé en la banca, yo pude validar y evaluar los conocimientos de política monetaria. Bien interesante, porque entonces yo pude vivenciar lo que significa el término encaje legal o lo que significa operaciones de recuento y otros tantos términos que se utilizan en política monetaria por la necesaria vinculación que tiene la banca con el Banco Central de Venezuela. Entonces, yo sentía que adolecía en ese entonces de ciertos elementos que eran importantes para aquellos que pudieran egresar en el área de ciencias sociales y que pudieran irse al área bancaria y financiera. Entonces, me hubiera encantado en ese entonces que alguien me hubiese preguntado, ¿qué te faltó como egresada? Pero también es importante preguntarle a las empresas o al sector empleador, ¿cuál es el perfil del egresado que se tiene de una universidad? Porque si bien es cierto, los rankings se centran mucho en materia de investigación, también se centran en la calidad del pregrado. Entonces vamos a preguntarnos también, la renovación curricular. ¿Qué carreras se están revisando? ¿Qué carreras se están revisando actualmente? Y vivimos en un mundo globalizado y donde la tecnología pues, nos obliga a mantenernos en constante actualización. Entonces, esas son una de las grandes reflexiones, por ejemplo, que nos hacemos en materia curricular. Estamos haciendo lo que debemos hacer, irnos actualizando. También tenemos que hablar de fortalezas de la universidad. Nosotros tenemos un personal académico muy bueno y hemos tenido una buena puntuación, o sea, tenemos personal con estudios doctorales y con estudios postdoctorales, y eso es medido en estos rankings. Es muy importante, aparte de la productividad. Pero en esas fortalezas también tenemos que ser conscientes de ese personal académico. Vamos a compararnos con el MIT, que es el que siempre queda de primero en el QS. ¿Cuáles son los salarios? ¿Cuáles son los ingresos de ese personal? Son referencias muy difíciles de compararlos de verdad, pero además ese personal, quienes han vivido en los Estados Unidos o han participado en universidades, saben que la excesiva estabilidad también afronta o es, como les digo, no es un motivo, es motivacional realmente la gran competitividad que hay en esas universidades de prestigio para mantenerse permanentemente en actualización y en producción de investigación. Y hago un paréntesis aquí porque para prepararme un poco sobre este tema estuve revisando algunas opiniones de algunas universidades hispanoamericanas, algunos académicos, bien sea de la UNAM
o de España y hacían esa comparación. ¿Cómo podemos compararnos con esa excesiva estabilidad que tenemos? Estoy hablando de algo delicado, pero es una gran verdad. De esa estabilidad que tenemos en estas universidades, con esas exigencias que tienen esas universidades que pagan muy bien y que tienen en su planta profesoral profesores de otras universidades prestigiosas, que eso también se mide. Entonces, es bueno saber cómo estamos y ver dentro de los retos o los desafíos o esas estrategias que podemos hablar, qué pudiéramos hacer considerando la gran realidad que tenemos de financiamiento que tenemos en esta universidad y todas las universidades autónomas, la situación laboral en que estamos todos. Bueno, hablando entonces de la reputación del empleador, pues es muy importante ese contacto permanente que tengamos con el empleador y que debe ser desde la academia, ya sea de la academia también y también de la dirección de la DIORI, de relaciones institucionales. ¿Cómo podemos retomar ese contacto con el sector empleador? Bueno, no solamente con el egresado. Tenemos que mantener ese contacto con el egresado para determinar realmente, inclusive para medirnos cuál es la posibilidad de contratación inmediata en un tiempo determinado de acuerdo a sus habilidades, por lo menos en el ámbito nacional. Porque ya en el ámbito internacional es más complicada la cosa y esa realidad todos la sabemos. Médicos, ingenieros que están trabajando como Uber. Esa es una realidad, porque no han podido apostillar o no han podido homologar sus estudios y esas cosas, pero ubiquémonos por lo menos en la realidad nacional. ¿Qué posibilidad tienen inmediata en el contexto de un país con la grave situación económica que tiene? Hay otro indicador que ya comentaron, que es la proporción de profesores y estudiantes. Eso es un 10%. Se mide no contando los profesores uno por uno, no, se lleva la equivalencia a tiempo completo equivalente. Pero el estudiante también exige que lo lleven a tiempo completo equivalente. ¿Quién me da esa información? ¿Cómo se procesa esa información? Nuestros sistemas de información matricular pueden generar ese tipo de reporte. Y ahí hago un paréntesis. Recientemente se aprobó la fusión de la Oficina de Admisión Estudiantil con la del Centro de Registros Estudiantiles y se incorporó las funciones de la Oficina de Atención al Estudiante Indígena. Pero hay una mira y un alcance que debe resolverse lo más pronto posible, como es un sistema integrado de información matricular. ¿Qué pasa? En lo que hoy se conciben sistemas, que un ingeniero que manejaba muchas cuestiones de indicadores me decía, eso no se puede hablar de sistema. Una cosa es tener bases de datos que generan ciertas constancias. Estoy hablando de muchas bases de datos que se manejan acá. Pero los históricos no existen. Usted le pide un histórico en un momento determinado, y puedo decirlo a la Dirección de Asuntos Profesorales, o puedo decirlo al matricular, y si lo pido hoy me da un dato, y si lo pido mañana me da otro dato al 31 de diciembre, a menos que yo le diga y no mueva ese dato y déjelo allí. Y cada vez que alguien le pregunte dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ese es el dato institucional. Pero resulta que los cortes las facultades lo hacen en distintos momentos. Por eso es la importancia de un sistema integrado que pueda generar reportes en un momento determinado. Estoy hablando de esas debilidades que como planificación, como planes, nosotros las vivimos todos los días. Todos los días. No solamente eso. Por ley, nosotros tenemos que rendir anualmente, trimestralmente, con los cortes trimestrales del seguimiento del POA. Pero resulta que ahora, semanalmente, el ministro de Educación Popular para la Educación Universitaria tiene que reunirse con el presidente y todas las semanas hay que hacer reportes de cómo va la institución. Y esto no es una empresa productora de zapatos. Esto es una organización con muchísima complejidad, donde se hace carpintería, donde se reparan carros, donde se dan bandejas, donde se dan una cantidad de cosas. Entonces, se puede imaginar esa visión de corte semanal que realmente no tiene sentido, pero hay que hacer. Entonces, en esa proporción, bueno, ya dijimos, luego viene el ratio citas por personal investigador. El profesor Alejandro habló detalladamente sobre estas citas. Tengo entendido, o sea, dice el indicador que se toma en cuenta las publicaciones durante 5 años, pero las citas de 6 años para que dé tiempo realmente de que se haga esas citas aquí. Luego, proporción de profesores internacionales. Pues un dato bien interesante, lo tenemos, la DAP nos lo proporciona.
la nacionalidad de los profesores de planta de activos de la Universidad de Los Andes. Pero hay otro dato interesante. Ellos piden hay una norma que exige que el profesor debe tener carga de pregrado, así sea un gran investigador premio Polar, debe tener carga en el pregrado. Entonces, esa separación aquí en la Universidad de Los Andes, y no sé si en las universidades autónomas realmente se puede hacer. Creo que no. Okay. Ese tiene un peso del 5%. Luego habla de la red internacional de investigación, muy importante lo que comentó el profesor Alejandro, que es esos trabajos cooperativos en alianzas que existen con profesores de otras instituciones. Eso es valorado. Y tiene un 5% de valoración. Luego el resultado de la empleabilidad, lo que dije anteriormente, la rapidez, la capacidad de que nuestros egresados rápidamente se incorporen al mercado laboral. Es su competencia y habilidad, aunque hoy día el sector laboral mira de una manera a la persona, no le pregunte usted qué se graduó. Área médica o por el área humanística. Es que ustedes vean, y cómo tenemos nosotros nuestra psicología. Está escrita aquí. Entonces, vean la complejidad. Derecho, pues es derecho. Educación es educación. Empresarial es economía, aquí solamente se ubica administración, contaduría, economía y gestión de la gastronomía. Informática, solo ingeniería de sistemas. Ingeniería y tecnología, sacaron arquitectura, ingeniería de sistemas y otras ingenierías y dejan diseño industrial, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, mecánica e ingeniería química. Eso es para tener pues una idea de sobre este rango. Bueno, teniendo los datos, los tuvimos desde el año 2006. En el rango mundial estamos en el puesto 701 o 701 más, estamos por allí. ¿Pero qué índice? ¿Qué ranking es ese? Es el que está en la web Ranking World University, que difiere algunas cositas, pero vamos a... Y en la posición latinoamericana éramos la 68 de la segunda universidad, pues detrás de la central, ese es nuestro sitial. Ese es nuestro sitial. Luego en el 2017, no sé qué pasó, seguimos en el rango mundial igual, pero en posición latinoamericana caímos al lugar 89. No tengo el dato allí, creo que seguíamos siendo la segunda, pero ahí empezamos a caer. 2018, 801 a 1000 y en la posición latinoamericana 90, pero ya en el 2019 estábamos en el rango de 800 a 1000, posición latinoamericana 90, ya éramos la cuarta universidad. La OCB todavía era la primera. Seguimos así y en el 2022 seguimos de 800 a 1000, pero recuperamos en la posición en latinoamericana en la 69, pero en Venezuela seguimos bajando. Tanto fue así que en el año 2024 el rector no podía creer que éramos la quinta y yo le digo, venimos avisando que estamos cayendo porque el ranking 2025, por ejemplo,
toma datos de años atrás, Entonces, la caída de la matrícula, que es una variable muy importante, un indicador muy importante, pues que llegamos a tener más de 40.000 estudiantes, bueno, contando con los de pregrado llegamos casi 48.000, algo así, cerca de 50 con los de posgrado, porque toma en cuenta pregrado y posgrado. Tuvimos una caída, y llegamos en el año 2022, perdón, a tener 13.000 alumnos de pregrado. Mientras que el posgrado se ha mantenido como dato, pero hay una observación importante. Ellos validan los datos porque cuando ven cambios bruscos, bien sea ascendentes o descendentes, nos llaman y expliquen en inglés qué fue lo que pasó. Entonces, menos mal que tenemos un colaborador allá en Estados Unidos, y empezamos a echar el cuento, porque bueno, primero, la deserción estudiantil que la medimos a través del informe de deserción, que tenemos desde el 2014, empezamos a caer. Y hay picos, no sé cómo se les dice en estadística, que coinciden con con los movimientos, las circunstancias especiales que hubo en el 2014 y 2016, que eso es una gran verdad. Y hay una gran verdad como es la caída del poder adquisitivo, como que el presupuesto cada vez en términos reales, absolutos, relativos, o sea, ha disminuido sustancialmente. Y entonces, pero sobre todo la matrícula ha caído más abruptamente que el caso del personal ATO y el personal docente. Por eso es que el indicador relación alumno por profesor ahora estamos maravillosos, porque ahora estamos más cercanos a lo ideal. Pero esta es una universidad que tiene carreras con unos niveles de exigencia y de atención como ciencia, odontología, que no es igual el área humanística al área de ciencias sociales, el área de ciencias políticas. Entonces, ahí se ve cómo ha evolucionado y en el último en el año 2024 estábamos de 1.200 más, es decir, podríamos estar en 1.300 o algo así, pero este año, a nivel mundial, pero este año recuperamos. Y yo creo que recuperamos porque hay un indicador muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad y le dan un valor del 30%. Aleluya. Tenemos una comisión de ambiente y hay que reconocer a la profesora Greta Reis, la labor que hace ella, porque ella se encarga de analizar el dato. Además tiene algo muy importante, que es una página web, que tiene muchos contenidos, y eso es otro elemento importante, que es un reto para la universidad. En esos contenidos, ¿qué debemos hacer con nuestras páginas web? Porque cualquier lector externo ve que no hay uniformidad en nuestros contenidos, no hay forma de conseguir los enlaces, y bueno, quizás más adelante podemos hablar de problemas específicos, pero quería adelantarles eso. Además del QS, tenemos el Times Higher Education, que es una clasificación donde se encuentran las principales universidades del mundo, que se separó del QS desde el año 2010 y que trabaja con una base de datos de Thomson Reuters. Y sus indicadores son semejantes: enseñanza 30%, investigación 30%, donde miden volumen, ingresos y reputación. Las citas 30%, la perspectiva internacional, pero aquí sí se va también con la movilidad estudiantil. Estudiantes foráneos acá y estudiantes en intercambio. Pero hay una cosa importantísima: los ingresos de la industria, la referencia de conocimiento. Pero eso lo tenemos que buscar solamente desde la contabilidad universitaria. Aquello que se genere o que se obtenga fuera de la contabilidad universitaria, no la podemos registrar. De un punto que vale la pena comentar. ¿Y cómo estamos en este ranking? Pues en este ranking yo pienso que estamos mejor, por lo menos en la posición de Venezuela. Desde el 2017 ocupamos el lugar 801, más o menos, y va con el QS. Perdón, ¿entre cuántos? Ay, el dato me mata. Sí. Ok, pero luego en 2018 pasamos al 1.000, y en el 2022 al 1.201, y del 2023 en adelante 1.500, y no lo hemos superado. Lo único que nos conforta es que aún compitiendo otras pocas universidades nacionales, hemos ocupado desde el 2017, salvo el 2013, que la UCB nos superó, el primer lugar de las universidades nacionales en este ranking. Pero no solamente eso, nos dan un reconocimiento como única universidad a nivel nacional en sostenibilidad social, que ese es un término que aquí en FASE se debe manejar muchísimo. Y bueno, para terminar,
esta presentación informal, gracias a Neila, que ella me ayudó a preparar esta presentación, pues sí, voy a apropiarme, ¿no? a dar el dato de la certificación que nos dio Latinoamérica para este último ranking. Ocupamos nuevamente el primer lugar. El primer lugar, y dice así, en Venezuela. Venezuela dice aquí, pero no entiendo muy bien qué significa, dice ocupará el puesto número 93, no sé si es América Latina. Debe ser. Debe ser. Dice, nos complace anunciar que el 21 de noviembre 2024, pero esto, de este año, será clasificada en la primera edición del Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2025. O sea, el esfuerzo creo que... Ese es el resultado que se publica hoy. Hoy se debe publicar. Sí, pero este es el certificado que nos dieron y nos dieron permiso para decirlo hoy porque tuvo una reunión técnica. Entonces ya el rector lo publicará ya formalmente, vamos a esperar que lo publique y bueno, darle las gracias por esta oportunidad y bueno, que ojalá y se siga haciendo estas dinámicas tan importantes, planes a la orden, colaborando en esta actividad, apoyando esta actividad que es bien completa. Muchísimas gracias. Más claro imposible. De verdad que con los datos en la mano y con mucha explicación. Muchas gracias, María Eugenia, por todo esto. Profe Borges, el promotor de esta conversación el día de hoy. Bueno, primero que nada, saludar al el sector conector, Henry Vargas, también a la directora de la Escuela de Economía, al director de la Escuela de Estadística, al coordinador general del CHT, que forma parte también del panel de expositor, al economista María Eugenia Urdaneta, también directora del plan de Flandes, de ULA también, y a los moderadores también, que también son directores también. La profesora María Fernanda Peña Bortoli, directora de lo que hasta ahora se denomina el CIDES, a partir de enero, el Instituto de Investigaciones en Administración, y el profesor Albio Márquez, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Yo tengo una presentación que no voy a entrar en detalle en toda la información de las cifras que tiene, porque si no me tardara una hora aproximadamente. Voy a simplemente hacer unos comentarios generales acerca de cómo está la ULA en los rankings, ¿no? Y no solo voy a hablar de estos dos importantes rankings que son el puesto y el Time Higher Education. Y aparte de eso, bueno, celebro la excelente noticia que nos dio María Eugenia también con la clasificación a nivel de América Latina. Hay muchos rankings. Hay una publicación de Vernon y colaboradores en PLOS ONE del 2016 que identifica 24 rankings y logra identificar también 13 rankings que realmente proporcionan información estadística. También hay observatorios que se dedican también al estudio del ranking también, que tienen aproximadamente unos 16, 17, 18 rankings, dependiendo también. Hay unos rankings en los cuales no participa no puede participar la ULA porque ahora se restringieron regionalmente a Europa, desde Asia también, y entonces ahí no clasificado. Sin embargo, yo conseguí información realmente de 17 años, como tal, de los cuales en 11 de ellos lograron clasificar universidades venezolanas. En esos 11 rankings está clasificada la Universidad de Los Andes. Estamos inclusive por encima de la Universidad Central, que está ubicada en 10 rankings, que es la que le sigue. Y luego le sigue la Universidad Simón Bolívar, ubicándose en 9 de los rankings. Y en la cuarta posición la Universidad del Zulia, que clasifica en 8. Los demás están de 6 hacia abajo. Hay unos rankings muy exigentes, ¿verdad? Uno que mencionó el profesor Alejandro Gutiérrez. El primero es el ranking de Shanghái. Shanghái mide, ¿verdad? Información, ya vamos a ver que mide, principalmente de Web of Science. Y tiene un peso importante de premios Nobel o medallas Fields.
en ese caso. Son los únicos dos premios que considero. First de matemáticas. Matemáticas. Premio Nobel de Es el Matemáticas. premio Nobel de Matemáticas. Sí, y entonces eso hace, ¿verdad? Bueno, pues, seguramente hay comunidades que están también haciendo su presión porque tienen equivalentes a premios Nobel también, para que entren también. Un poquito más suave es el de Taiwán, que no solo toma estos dos premios, sino otros premios más también. Ya vamos a ver esta clasificación. Pero vamos a entrar aquí, ¿verdad? En detalle en estas cifras, ¿no? Que están acá. Shanghái mide bien a nivel mundial. Es muy exigente entrar en las muy primeras universidades, sobre todo con esos criterios. Hay 27 universidades en América Latina. Y esas 27 universidades, no todas tienen premios Phil ni premios Nobel, muy pocas las que realmente tienen. Becas, ninguna. De las primeras que voy a mencionar, no hay universidades venezolanas. El ranking de Taiwán, en la última clasificación hay 1.228, siguen siendo poquitas a nivel mundial. 10 solas de América Latina. El ranking CWUA clasifica 2.000 universidades, 90 son de América Latina y 0 de Venezuela. El peso de Brasil en la región es un peso importante también, y la Universidad de Sao Paulo se ha consolidado como una universidad también de la de mayor prestigio en la mayoría de los rankings. El de Leiden, ¿verdad? Clasifica 1.506 universidades, 52 de América Latina. El RUR clasifica 1.168, 22 de América Latina. Fíjense que hay dos rankings más exigentes que el de Taiwán, que el de Shanghái. US News clasifica 2.459, 123 de América Latina. No aparece ninguna de Venezuela. Hay que revisar por qué. No aparece porque hay universidades equivalentes en otros países latinoamericanos que tienen el mismo nivel, ¿verdad? Aparecen ahí en los rankings. Sí, puede ser información también. Pero un ranking donde pudiéramos entrar también. Después vienen los rankings donde sí estamos también. Está el ranking QS, ¿verdad? Que tiene la clasificación mundial, saca dos ediciones al año, la del mundo y la de Latinoamérica. Ahí sí estamos. Está el THE, donde también estamos. Estos dos rankings son de los cuales han hablado los anteriores expositores. Pero también hay otros rankings también, como el Chicago, URAP, Nature, el ranking de Moscú, también que mide huevo, y después hay otros donde prácticamente entra todo el mundo también, que son Webometrics, el ADE también, el Unirank y el Unirank también se divide. Esto es lo que vi, básicamente. Son componentes de enseñanza también, básicamente, de empleo, de la medición del empleador. El desempeño per cápita lo miden pocos rankings también ahí. Lo miden nada más el de Shanghái. La parte, el componente internacional, que tiene dos formas de medirse. Una de cooperación internacional en cuanto a artículos y publicaciones, y otra en cuanto a estudiantes también, que están haciendo algunos de los programas. Investigación, casi todos tienen componentes de investigación y muchos, exclusivamente componentes de investigación, que miden muchas cosas. Algunos miden sigmas, otros miden índices H. Hay mucha información ahí y mucha variedad. Inclusive el número de indicadores de cada ranking también es variable. Hay rankings que inclusive tienen más de 20 indicadores, también que miden también en cada uno de estos componentes. La calidad de los profesores, la sostenibilidad, desde el punto de vista también ambiental y desde el punto de vista de sostenibilidad económica, ¿verdad? Y la presencia en web y redes sociales también. Aquí hay algunos de los indicadores, no voy a entrar en detalle, esta presentación se les va a compartir y va a estar disponible también con la grabación, pero básicamente la fuente de información también de la parte de productividad de investigación, de la parte de investigación son tres. Unas, Web of Science, Science Citation Index, Social Science Citation Index,
otras utilizan Scopus y otras utilizan como fuente primaria, por ejemplo la de, es muy interesante, porque utiliza como fuente primaria los perfiles de Google Académico. Y el perfil, como dijo el profesor Alejandro Gutiérrez, un perfil de Google Académico es un perfil que puede crear cualquier investigador, es gratis hacerlo. No solo este perfil, sino otros más también. Inclusive los perfiles de Scopus y los perfiles de Web of Science son gratis también de crear. También. Se pueden crear, cualquiera lo puede hacer. También, que es importante hacerlo. ¿No? Y hay muchas que también utilizan encuestas de reputación, a la cual hay críticos, obviamente. No son probables y contestan de lo que les llegan, porque seguramente Alejandro y a mí no fueron los únicos que no llegó, pero a lo mejor fuimos los únicos que contestamos, aquí de acuerdo en ese entonces. Vale. Entonces tiene que haber un nivel de compromiso también de respuesta también. Aquí está cómo estamos dentro de los rankings nacionales. Yo lo que hice fue, todos estos, hay 87 universidades que participan en los rankings venezolanos. Aquí están las 20 primeras y la posición que ocupamos dentro del ranking en cada uno de esos. Promediamos eso y la central aparece como la primera, con un promedio de 1.30, y la Universidad de los Andes como segunda, ubicándose con 2.09, muy cercano al 2 de los rankings, somos la segunda. La Universidad Simón Bolívar aparece como la tercera con 3, exacto. La UCAP aparece como cuarta con 4.67 y muy cercana a la Universidad de Carabobo con 5, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado con 5.6 y la Universidad del Zulia con 6.25. Después vienen las otras también por encima de 8. También hay que explicar. Las posiciones que ocupa la Universidad de los Andes en todos estos 11 rankings, estamos ubicados en las 4 primeras. Somos la primera en 3 de los rankings, somos la segunda en 5 de los rankings, somos la tercera en 2 de los rankings y la cuarta en 1 solo de los rankings. ¿Por qué aquí 1 solo? Porque nosotros en 1 de los rankings estamos empatados con la Simón Bolívar en tercero en 1 de los puestos. Y no estamos de cuartos como dice la prensa, que por cierto nos trató bastante mal cuando salieron los últimos. Carácter y remedios multiculebra. Y eso fue lo que generó precisamente este foro. Gracias, Borges. La verdad que excelente ese. ¿Cómo estamos a nivel de América Latina? Bueno, se hizo lo mismo, pero tomando la posición que estamos dentro de los rankings en América Latina. Hay una diferencia que estos índices masificados, ¿verdad? Para América Latina los restringen un poco, el Unirank y el Uniranks. Que Uniranks, con ese final, restringe a las 250, clasifica nada más 250. Y Unirank, sin la S al final, clasifica 200, nada más. Hicimos lo mismo, promediamos, y nuevamente aquí la ULA ocupa la segunda posición, detrás de la Universidad Central, que tiene un promedio de 93.6, la Universidad de los Andes tiene un promedio en los rankings latinoamericanos de 123.55, le sigue nuevamente la Universidad Simón Bolívar, pero aquí aparece de cuarta, sube la Universidad de Carabobo, reemplaza la Universidad Católica, cuando tomamos este indicador. ¿Cómo está la ULA en estos rankings? Bueno, nosotros nos ubicamos entre las 250 universidades, es decir, entre las 227, para ser más exacto, de América Latina en todos los rankings. Y hay inclusive rankings que tienen 1.900, 2.000 y pico universidades en la región, inclusive también. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, en las primeras 50, porque eso es el resultado del Time Higher Education a nivel mundial, donde aparecemos en posición 44 por empatadas con 132 universidades. Entonces también porque estamos en la posición 1501 en la delegación. Estamos tenemos en 4 rankings, aparecemos entre el puesto 51 y 100. Estos son los 2 QS, el de Moscú, el Unirank, el Unirank de América Latina. En 3 de los rankings aparecemos entre 101 y 150. Estos son el URAP, el Nature y el ALE.
En uno aparecemos entre la posición 151 y 200, en Uniranks, y en los rankings decimales de Odometrics aparecemos entre la posición 201 y 250. Específicamente entre 201 y 227, que es la máxima. Ahora, nosotros en este Webometrics, nosotros también estuvimos en el pasado ubicados en una posición privilegiada a nivel de América Latina. También estuvimos entre las 20 primeras también. Y es importante ver por qué hemos bajado. Seguramente también el problema, porque Webometrics tiene un peso importante en cuanto a web, presencia de web y redes sociales, también aparte, y un componente pesa 50% y el otro 50% es de investigación. Entonces, seguramente, ¿verdad? El acceso, ¿verdad? A los servidores y el acceso a la información ha también tenido un impacto negativo. Bueno, estas conclusiones, algunas ya las dijimos. Estamos en 11 de los rankings, somos la universidad, somos la única que estamos en el Time Higher Education, como se decía ahora con la clasificación regional, que ya salió que no está considerada acá también. Ocupamos el segundo lugar en promedio nacional, con 209, por encima de la después de la UCB. Ocupamos el segundo lugar también entre las universidades venezolanas en la región, con un promedio de 123,55, solamente superadas por la Universidad Central. Y las tres universidades, según estos dos criterios, o los tres, mejor dicho, son en orden la UCB, la ULA y la Universidad Simón Bolívar. Posibles acciones a seguir, simplemente las pongo como para la discusión. Podemos incentivar la creación, esto es muy sencillo, de perfiles de Google Académico, ¿verdad? A los investigadores que aún no lo han creado, es fácil crearlos, podemos dictar talleres bien para eso también, y que la gente los cree también para eso. Pero no solo esto, lo podemos hacer a otros perfiles persistentes como el ORCID, donde si yo lo manejo de manera eficiente puede convertirse en una fuente de información muy valiosa también. Y de hecho la gente que está por detrás del ORCID, que es Rofred y otra gente más, que está haciendo esa presión también, pero está luchando contra los monstruos editoriales, también eso es lo que manejan el negocio. También. Y también perfiles como que también son gratuitos, ¿verdad? Como el de también esos también son gratuitos de crear también. Y hay muy pocos investigadores. Si le preguntamos aquí quién tiene perfil de Scopus, Alejandro lo tiene porque no lo tiene. ¿Quién sí lo tiene? Pero sí lo tiene, porque te lo creó Scopus. También, sí, exacto. De aquí lo que veo por acá, bueno, de la facultad, está los datos de Franklin Prado, que sí, tiene una publicación. Sí, y de Web of Science, seguramente ninguno de ustedes tiene. Yo tengo de Foco y tengo de Web of Science, pero y no lo creí inicialmente. Después, ellos lo creen solo también, cuando ven la productividad científica. Tampoco son. Ellos buscan en todos lados. También debemos buscar los mecanismos para garantizar que algunos servidores claves, por ejemplo, como el de Saberula, que es disponible todo el tiempo. Muchas veces los fines de semana el servidor está caído y no hay acceso a la información. Entonces, eso debe ser clave, no solo eso también. Algo muy fácil, ¿verdad? Que es muy económico, actualizar los certificados, las páginas, para evitar que salgan los triangulitos. Mira, ahora no los fines de semana solamente, ahorita es Bueno, pero los fines de semana es común también. Sí, lo de los certificados para evitar que salgan el triangulito, el warning, eso es muy económico, también resolverlo. Revisar los indicadores de los rankings con la finalidad general, las estadísticas involucradas en los mismos, porque es muy diverso lo que piden. Y eso a veces no está en concordancia con la información que recopila la universidad. Entonces, la universidad debe adaptarse no solo a generar este tipo de información, sino a generar otra información con el cual también nos están evaluando, porque no nos evalúan solo en los rankings, también en ese caso. Y con el cual tenemos que también rendir cuentas también.
exhortar a las facultades a que reporten las estadísticas recibidas por Flandes. Eso es algo Y dependencia central. y dependencia central en todos los organismos. Flandes tiene su personal en todas las facultades. Sin embargo, hay una debilidad que como un personal ateo, entonces a veces algunos investigadores y docentes se creen que están por encima del ateo y ¿por qué le voy a rendir cuenta a un ateo? Ahí debemos involucrarnos todos los que tenemos interés en esto también. Los jefes de unidad académica tenemos que ser proactivos en ese sentido. Y finalmente, para tener una cosa que notamos es que los profesores jubilados, nosotros, en su mayoría, eso hay que hacerlo toda una cuantificación de eso, no utilizan la doble inscripción. De esta facultad, haciendo una revisión, un panorama que se hizo en Internet, son muy pocos. Lo hace Rafael Cartán y lo hacen dos más. Bueno, pero no lo hacen los otros que se han jubilado también. Y donde cuando se han ido, como tienen más incentivos para investigar, porque les pagan también unos bonos adicionales o se incorporan como salario, dependiendo de eso. Y también tienen fuentes de financiamiento para proyectos de investigación y han aumentado su productividad, pero no utilizan en su mayoría la doble inscripción. ¿Por qué no la utilizan los nuestros? ¿Y por qué lo utilizan los de la UCB? Hay que preguntarse eso también. ¿O es que acaso los de la UCB van a universidades donde no tienen exclusividad? ¿O es que tienen una capacidad de negociación también? Donde yo estoy acá, pero también formo parte del otro. Hay que investigar eso también. Buscar los mecanismos para que se aumenten las publicaciones en cooperación con investigadores de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Porque si nosotros logramos alianzas con la Central, con la UCLA, con todas las universidades, seguramente vamos a mejorar y también mejorar de ellos. Porque aquí se trata de un asunto, no solo mejoremos nosotros y las otras no. Si logran mejorar, también en ese sentido. Y las extranjeras es muy importante porque tiene el peso de cooperación internacional. Incentivar a los investigadores que publiquen Marte con los nuevos años, esto no es fácil tampoco. Y apoyar a las revistas de la UNA para que sigan madurando y así puedan entrar o mejorar su posición en los índices de la corriente principal de la ciencia, si es que queremos ir mejorando y subiendo en estos rangos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora podemos. Doctor Alejandro, le invito a que suba. Bueno, muy interesante toda sí, la conversación. Tenemos escasos 25 minutos para conversar un poco al respecto y veo que tenemos varias tareas por hacer, tareas institucionales y tareas de cada uno de nosotros como investigadores ulandinos. Empezando por actualizar nuestros perfiles en Google Scholar, en ORCID, por ejemplo, buscar publicar en revistas que tengan mayor posición en el cuartil, de ser posible. Pero, por ejemplo, le comentaba yo ayer a María Eugenia que el investigador necesita una orientación para poder llenar eficientemente los perfiles de Google Scholar y de ORCID. Si buscamos, por ejemplo, academia o ResearchGate, cuando ponemos Universidad de los Andes, no solamente, obviamente, nos salen Universidad de los Andes de toda Latinoamérica, ¿sí? De Chile, de Argentina, de Colombia, pero dentro de la Universidad de los Andes de Venezuela nos aparecen por escuelas, por facultades, que me imagino que eso hace que la data se diluya. ¿Por qué? Pues no es lo mismo que haya 40 publicaciones a nombre de la Universidad de los Andes a que haya una a nombre de la Facultad de Ciencia, una a la Facultad de... Creo que tenemos bastante trabajo allí desde todos los aspectos, ¿no? Sería interesante entonces buscar o que de aquí salgamos con alguna lluvia de ideas o algunas propuestas para poder hacer esa actualización, esa capacitación de nuestro personal para
llenar adecuadamente los perfiles de estas bases de datos que nos permiten posicionarnos de alguna manera. Yo voy a tomar la bandera y voy a poner a disposición el Instituto de Investigaciones en Administración, que vamos en el 2025, haremos nuevamente Proforte. Entonces, dentro de uno de los módulos que tendremos en Proforte, podemos, con el profesor Borges, con el profesor Alejandro, dar ese mismo taller de cómo llenar correctamente el perfil de Google Scholar de ORCID para potencializar. Evidentemente tenemos un problema de tecnología de nuestros servidores y eso se ve reflejado en la presencia en la web. Es difícil que tengamos esa presencia en la web si necesitamos utilizar servidores alternos para poder presentarnos ante el mundo. Si nos vamos a la página, Gemma nos puede dar una clase magistral de esto, si nos vamos a la página web de la universidad, es complicado mantener actualizadas las páginas de cada una de las facultades, de cada uno de los institutos, a través de la página principal, ula.be. Hemos tenido la necesidad de irnos a servidores alternos que nos permitan mantener una página web más acorde con la realidad del usuario de Internet de este momento, con la generación más joven, y que nos permita tener cierta autonomía en la gestión de la página. Pero, nuevamente, cada vez somos menos, cada vez tenemos más trabajo cada uno de nosotros sobre nuestros hombros, pero hay que buscar la manera de mantener esas páginas actualizadas o gestionar que la actualización de la página sea la correcta. No sé qué opinan ustedes. No sé. Ahí está, ya. Denise, ahorita vamos rápido. Nada más la última parte, ¿no? Hay algunos rankings que están incorporando las redes sociales. Vale. Tienen que ser las redes sociales oficiales también, que también ahí tenemos que trabajar. Muchos organismos también de la universidad tienen sus redes sociales, pero no han hecho el proceso de oficialización normal. Entonces, eso sí. Habría que tener toda un departamento que lleve la comercialización de la universidad. Bueno, Denise. Bueno, si yo tengo un sistema más particular que he venido con bastante preocupación en los últimos años, es el siguiente. Por lo menos desde mi facultad, bueno, si me facultad todos tenemos un grado de responsabilidad en este colegio veo con preocupación el tema de los pensos de estudios. Las mallas curriculares están muy desactualizadas y en particular en mi facultad, en mi escuela, la de Derecho, yo soy de la escuela de Derecho, y por lo menos me he preguntado al respecto, porque hay una unidad administrativa en la universidad que se encarga de esa parte, y no tenemos representación en nuestra facultad en esa unidad, y tampoco veo por lo menos iniciativa por mejorar programas, pensum, y no se de pregrado a nivel de posgrado. Me he visto en la dificultosa posición de tener que dar contenidos más allá del programa por iniciativa propia en mis horas de clase, y eso, si les digo la verdad, me genera un poco de problemas porque dicen que me salgo de lo que estoy obligado a dar, pero el problema está que nosotros como universidad tenemos que poner una demanda que tiene la sociedad. Y es por ejemplo, en mi materia, que es Derecho Constitucional, hay cosas como constitucionalismo global, no está en el programa. Existe el neoconstitucionalismo, no está en el programa. Está en lo que es simplemente constitucionalismo, no está en el programa. Hablan de constitucionalismo autoritario, que es una moda que se da en el 2014 para acá en Venezuela, no está en el programa. Yo lo explico y entonces siempre me ponen la carta a los estudiantes de la facultad porque me estoy excediendo de lo que me corresponde como profesor. Y no me estoy excediendo, que eso es lo que me corresponde como profesor, que da contenido actualizado. Entonces, esa es la situación que se genera con todo esto. Yo no sé si profesores de otras escuelas, o de facultades mías, de otras facultades, tienen el mismo problema. Y si de repente yo en posgrado hago lo mismo, pasa lo mismo, me cartean con el coordinador, se está excediendo el contenido.
Entonces, ¿de qué manera solucionamos este problema aquí en la universidad y en general dentro de las facultades? Si tampoco hay disposición de las autoridades, y hago en general, todas, me imagino que todas pasaron por lo mismo, porque sé que no se llevó un proceso de reforma curricular en muchas facultades. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque de cara a la sociedad, si vamos a ver el tema de los empleadores, van a ver, ¿qué formación trae? ¿Qué habilidades tiene? A nivel teórico y a nivel práctico. Se van a ver los pensos, los programas. De repente, en la central se da algo que se llama clínica jurídica. Aquí en la Escuela de Derecho de la ULA no. Entonces hay que ver también, claro, está el servicio comunitario, están las prácticas en los tribunales, o de algunas dependencias que de por sí, en mi punto, es bastante cuestionable, porque muchas veces, depende de donde tú vayas, donde tú caigas, pues se cumplía o no se cumplía con la expectativa de formación y capacitación de alguna institución gubernamental, pero es bastante, hay que reforzar muchas debilidades a nivel de programa y defensa. Y Pienso, disculpa que te interrumpa, pero pienso que una de las dificultades que tenemos dentro de la misma universidad es la burocracia universitaria, ¿sí? Y en cuanto a reforma curricular, es la burocracia que tenemos en el Ministerio de Educación Superior. Es tan difícil modificar o actualizar un pensum. El profesor Raúl puede explicarlo con más detalle. La Comisión Curricular de la carrera de Administración lo logró en 2016-17, no sin pasar como 5 o 6 años trabajando en la reforma curricular. ¿Cómo atacarlo? A través de seminarios, por ejemplo. Actualizar a través de seminarios. Profe Raúl. Como fueron autoridades detrás de unos. Si la resignación es personal. No. Yo voy a decir tres cosas que yo sé que algunas pueden herir susceptibilidades, ¿no? El problema es complicado. No solamente es recolectar buena información, que es importante hacerlo, sino es decididamente que una institución marque una pauta y defina una política acerca de lo que va a hacer. Y en este caso, en la universidad que lo tiene que hacer, pues es el consejo universitario. Yo me imagino que si hubiese elecciones mañana en la universidad, ¿no? El nivel de orfandad de información sobre quienes vayan a dirigir la universidad por no conocer la información que aquí se da, no va a dejar de asustarnos a nosotros, ¿no? Pero uno le tiene que preguntar, así como yo le decía que estoy en una discusión sobre política pública que me invitaron. O sea, en la próxima reunión del alcalde uno tiene que preguntarle, por ejemplo, a un alcalde, a ver, ¿qué tiene usted como concepto de ciudad? ¿No? Para que vea como nadie te va a responder. O sea, pues confunden ciudad con la fiesta de las heroínas, con las caravanas, con las cabalgatas, en fin. Entonces, ese es el concepto de ciudad. Pero no puede ver desde otro punto de vista. Entonces, cuando vemos en la universidad, ciertamente hay una estructura burocrática sumamente terrible. Terrible, terrible. O sea, yo voy a cumplir 17 años en el Consejo Universitario el próximo mes de marzo. Soy uno de los pocos decanos titulares que quedan electos en la universidad. Y siempre uno tiene unas agarronas allí en el Consejo Universitario por cosas que yo creo que pueden mejorar la posición de la universidad. Nosotros no podemos seguir viendo de la fama, de que la ULA es famosa y que la ULA nos reconoce, y que fuimos famosos. Porque efectivamente, o sea, a nosotros nos reconocen en la ULA. Mira, ayer yo venía de San Cristóbal y me tomó la Guardia Nacional y cuando vi internet, caramba, estoy en la ULA, adelante, no nos dijimos a bajar todo. La ULA la reconoce, pero para que la reconozcan académicamente tenemos que hacer lo que hacen los padres que académicamente están en nivel superior. Entonces, a veces uno tiene que tener la mea culpa. Si uno sale de responsabilidades del Consejo Universitario, yo formo parte de un cuerpo colegiado del Consejo Universitario, que toma decisiones que muchas veces no se cumplen. Por ejemplo, aquí tiene que haber una obligatoriedad a reportar las estadísticas para nutrir los bancos. Entonces, la gente no puede decir, no, es que no la presentaron o vamos a mostrar lo que presentamos. Porque es que eso así lo que se construye. ¿No? Pues, generalmente cuando hay información, lo que usted dice, es que esta fue la información. Ahorita tenemos una tremenda discusión en el Consejo Unitario sobre la comisión de seguimiento de la pandemia. Y yo creo de verdad, y lo tengo que decir, lo he hecho públicamente, lo digo en el Consejo Unitario, yo creo que el COVID en el conflicto donde se instauró fue en la ULA, es que seguimos actuando bajo los patrones que si éramos COVID.
Y tenemos una resolución del Consejo Universitario que impide, digamos, desde el punto de vista del pregrado. Yo lo dije en el Consejo Universitario, Nos hemos dado el lujo, después de las elecciones, de tener 3 semanas suspendida la universidad, lo hemos hecho, pero todo el mundo estaba trabajando. Entonces, hoy se los voy a recordar el próximo lunes que de aquellos vientos, estos lodos, van a pasar concursos al próximo año y no se van a ejecutar recursos presupuestarios este año. Entonces, eso lo ha decidido el Consejo Universitario. Yo he propuesto que hay que volver a la presencialidad, porque de alguna manera eso tiene que ver con el problema de motivar la existencia de la universidad. Pero hay un tema fundamental que lo va a recuperar. Usted me dice, no, es que la visión que uno quiere que no es un investigador, está en el Consejo Universitario. Pero la gran pregunta que yo me hago, y se la hago a Alejandro, que dirige un centro de investigación que tiene mucha importancia en la universidad, vos eres un investigador, María, que dirige el centro de planificación de la universidad. ¿Creen ustedes realmente que nosotros vamos a ser competitivos en los rankings teniendo una universidad que siga trabajando 3 días a la semana y 9 horas diarias con trabajadores promedio como lo dicen? Porque es que eso es lo que trabajamos. 9 horas diarias. Entonces, usted va a una oficina que le quede paciente y dice, no, la oficina está cerrada. Pero espera, quien recibe la información de ranking puede enterar aquí. Es como cuando uno le pregunta a un hijo de uno que trabaja de manera virtual, y digo, yo estoy en Colombia, yo necesito algo, o sea, el internet. Entonces, si no creen, me votan. Entonces, la gran pregunta que hay, seguimos manteniendo unos patrones administrativos de soporte a la investigación y a la academia, ¿ya? Que no tiene una consonancia con lo que están haciendo las universidades. Recientemente, con esto finalizo, tuve en un núcleo de decanos de economía de todo el país, que creamos el núcleo de 9 universidades, ahora van a ser 10 para Montreal y la acaba de hacer la carrera de economía, y me sorprendió la asistencia de gente en la central. Y estuve en la Católica, y la Católica tiene en promedio visitas de 3 empresas semanales. Hay 3 empresas semanales. Bancos, gente de tecnología. A mí se me ocurrió firmar un convenio acá. A lo mejor me salté un paso administrativo, burocrático, y una autoridad me preguntó que qué hacía yo teniendo una empresa privada para acá. Y esa empresa privada está en 17 países de América Latina y trabaja en tecnología de punta. Entonces, eso nos demuestra también que a veces no estamos preparados para dirigir una institución que nos coloque en camino. Y lo hago, digamos, como autocrítica, a pesar de que yo cierto de muchas opiniones en la universidad, hubiese sido importante que aquí quienes pretenden dirigir la universidad se mueven esto, porque es que el ranking que va a aparecer el próximo año va a recoger los 3 días de asistencia a clase, la falta de mejor tecnología. O sea, en el 28, cuando parezca coger esta información, que obviamente nos va a agarrar en un estado de orfandad, nos va a agarrar en ropa interior, para decirlo de alguna manera, en cuanto a los requerimientos que tenemos para ser productivos normal. Disculpe si me entendí, profesora, pero ahí. Henry, Bueno, miren, esto es un tema de un seminario de varias semanas. Yo creo que hay elementos de todo tipo. La ULA tiene muchísimo tiempo sin hacer alguna inversión más o menos seria en tecnología, ¿verdad? Yo siento como uno de los proyectos en los que participé con mucho cariño y con mucho empeño el parque tecnológico. Y lo acabaron, ¿verdad? Por unas situaciones que no vale la pena resaltar en este momento, pero lo cierto es que están trabajando con las uñas, ¿verdad? Y entonces resulta que era un mecanismo mediante el cual el personal del parque tecnológico podía, independientemente del marasmo en que entró la burocracia universitaria, con relación a cosas que vienen del exterior. Las normas de austeridad prácticamente paralizaron cualquier iniciativa de poder hacer eso. Poca gente sabe que cuando la Universidad de los Andes instauró el sistema de carnetización, los equipos los tuvimos que traer de contrabando por el parque.
porque según las normas de austeridad esa inversión no se podía hacer. Entonces, señores, da tristeza después de haber tenido la red académica más importante del país, que ahora cuando queremos tener acceso a nuestro estado de cuenta, tenemos que pedirle a la administración por un correo Gmail, Que le den de la una. sí, un correo Gmail para que nos manden el estado de cuenta. Porque es que como estamos viviendo de limosna de Gmail, entonces no se nos puede enviar a cada uno de nosotros el estado de cuenta porque son demasiados correos. Bueno, señores, creo que no estamos siendo maltratados, creo que estamos siendo benévolamente tratados por un ranking, ¿verdad? Primero. Segundo, difiero de Rafa. Aquí no hay que exhortar a nadie, aquí hay que poner penalizaciones. El Consejo Universitario tiene que apagar el radio y hacer talleres, consejos talleres, para discutir la estrategia que vamos a seguir. Porque gallina que no cacarea, no, nadie sabe que pone huevo. Y entonces nosotros estamos ausentes del mundo externo y nos miramos el ombligo. Como decía Raúl, estamos viviendo de glorias pasadas, ¿verdad? Entonces, señores, con relación a la cuestión curricular, bueno, es que aquí han surgido cantidad de carreras porque las que teníamos estaban obsoletas, pero están las nuevas y siguen las viejas. Si yo creo una nueva carrera, porque la que tengo está obsoleta, lo que tengo es transformar la que tengo y actualizarla. No crear una paralela y seguir, yo diría que estafando a los alumnos que se inscriben en la vieja. Entonces, hay elementos administrativos, financieros. ¿Por qué la gente no mete proyectos y los ingresos que obtiene por proyectos en el presupuesto universitario? Porque después no lo puede gastar, ¿verdad? Entonces, nos están obligando. Miren, señores, yo todos los días rezo para que nos hagan una auditoría seria, ni siquiera malintencionada, seria, porque han obligado a la administración universitaria a buscar unos mecanismos que van a ir presos unos cuantos si nos aplican la ley sin ninguna mala intención. Entonces, yo creo que es una cuestión de que quien esté con una responsabilidad y no la cumpla, pues hay que sancionarlo. Los de los países avanzados no son más honestos que nosotros, simplemente si no cumplen, se van y punto. Entonces, yo creo que la Universidad de los Andes debe, si no tenemos, a mí me da risa cuando hablan de virtualidad. Señores, el 70% de nuestro personal docente no maneja las tecnologías de información. Entonces, ¿cómo vamos a ir a una virtualización de la universidad si no sabe? En el parque tecnológico, cuando el gobierno creó las normas estas se llama algo así como agilización de trámite, se hizo una inversión, se mandó gente al exterior a hacer cursos, se hizo el equipamiento para crear los correos oficiales de cada dependencia. Y eso lo tiraron al cesto de la basura. Ahí se quedaron los equipos, ahí se quedó la gente entrenada. Y sepan que si yo como ciudadano le mando un correo al personal del rector, según esa ley es un documento oficial. Porque si la institución no ha creado los correos oficiales, los correos de las personas responsables se toman como oficiales. Inclusive se había creado el mecanismo de un archivo paralelo, doble, para que aquellos que fueran a los correos oficiales se pudieran mantener como un archivo especial. Nada de eso se aplicó. Entonces, señores, en el Consejo Universitario, y me disculpo, pero la gente va a hablar para la radio y no para resolver los problemas de la universidad.
Yo prefiero no saber qué discute el Consejo Universitario, pero saber cuáles son las conclusiones y no estar oyendo cosas que de verdad a veces nos dan pena a los universitarios, de las cosas que allí se discuten y cómo se plantean. Entonces, yo creo que las cosas son un poco más graves, hay casos particulares. Yo acabo de recibir la información de un exalumno mío que se inscribió en otra carrera. Oigan, tiene 3 años que no se inscribe y aparece todavía en la lista como activo. Porque aquí, cuando un estudiante no se inscribe en un semestre, o avisa o se va. No, lo dejan, que deja de inscribirse varias veces para poderlo incluir como activo de la universidad. Yo no creo que de verdad tengamos la cantidad de estudiantes que está diciendo la universidad. Son muchos menos que los que están. Aquí hay profesores que se han ido del país sin permiso y se dan cuenta después de 2 años. Entonces, señores, no tenemos información, pero es que además con los equipamientos que tenemos, pues lamentablemente no podemos aprovechar los avances de la tecnología. Entonces, yo sí creo que esto es una alerta para que podamos, inclusive desde la facultad, propulsar unos talleres de carácter técnico y decirle al Consejo Universitario, creemos que lo que hay que hacer es esto. Y que el Consejo discuta y decida, ¿por qué no? Porque, señores, adicionalmente a eso, les voy a decir algo que puede parecer como no académico, sino político, pero si yo fuera gobierno, tampoco dejaba hacer elecciones en la universidad. Si todo el mundo le cae encima a las autoridades, ¿cómo? Sin razón. Algunos bien intencionados porque están preocupados, otros porque quieren subir en las encuestas. Pero lo cierto es, señores, que de ninguna manera esta institución puede ir hacia adelante. Y yo creo que en muchos de los rankings, por negligencia, aparecemos en la posición que estamos. No puede ser que ninguna dependencia aquí se pueda negar a dar información. Yo estuve en una reunión de trabajo sobre esta materia y una trabajadora de Flandes nos identificó que había estado llamando a una dependencia para que le dieran información y ni le contestaban. Y le pidió a un profesor que llamara. Y le dijo, sí, ya lo vamos a tener, pero es que no nos han llamado. Así. Entonces, señores, hay que tener mecanismos de control de que la gente cumpla con su deber. Y por supuesto, yo quisiera ver, por ejemplo, que el Consejo Universitario denunciara públicamente toda la semana los desastres que nos están haciendo, ¿verdad? Desde el Ejecutivo Nacional, donde prácticamente la universidad, antes había sanciones económicas. Yo en una oportunidad pensé proponer que la dependencia que no cumpliera no podía ejecutar presupuestos, pero eso ya no es sanción, porque como no tienen nada que ejecutar, pues ¿cómo lo voy a amenazar con eso? Entonces, yo sí creo que hay que buscar nuevos mecanismos. Y en eso estamos involucionando. El parque tecnológico, y perdonen que insista, porque bueno, yo me siento parque tecnológico desde su creación, y sencillamente era un mecanismo ágil. Tenemos reconocimientos a nivel internacional. Y aquí en la ULA nadie sabe de qué se trata el parque tecnológico. ¿Verdad? La red académica inalámbrica de Nigeria le instaló el parque tecnológico desde aquí. Y vino una embajadora a hacer un reconocimiento. Eso no lo sabe nada. Entonces, creo que es importante que de alguna manera los técnicos puedan tener las herramientas para ayudarnos. No se trata, yo no soy especialista en informática, pero en la ULA hay personal que sabe hacer su trabajo. Y lamentablemente muchos de ellos se fueron y los están aprovechando en otros lados, ¿verdad? Y los formamos ahí.
Muchas gracias, Flor. Bueno. Bueno, vemos entonces que es una situación con muchas aristas que debemos atacar, unas institucionales, como hablaba hace rato, otras personales, y bueno, tenemos el panorama, ahora tenemos que actuar, empezar a pensar cómo vamos a actuar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta celebración del aniversario de la facultad. Como dijo el decano, hay varias actividades el resto de la semana a las cuales están cordialmente invitados y les invitamos a estar atentos a las redes sociales de la facultad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.